¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, hoy vamos a hablar acerca de una profecía o una visión que por lo menos para mí hasta el día de hoy es enigmática. Es una cita del espíritu de profecía de Elena G. de White que me la mandaron para analizarla de acuerdo a la situación actual que estamos viviendo. Sin embargo, para mí todavía es algo enigmático. Lo quiero compartir con ustedes porque probablemente en poco tiempo esta cita cobre un poco más de sentido para cada uno de nosotros, sobre todo porque es una cita que habla acerca del tiempo final. Menciona a algunos países en particular, algunas crisis, y que van a tener como eje, como fundamento, el tema del hambre, el tema de la escasez. Vuelvo y repito, sigue siendo para mí una cita enigmática, pero que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Quisiera compartirla con ustedes para que ustedes la puedan analizar. Les voy a dejar el enlace en la descripción del video de la cita completa para que ustedes la puedan ver, pero vamos a ver que aparecen algunos países en particular que están cobrando protagonismo en estos últimos días, sobre todo en las crisis que están enfrentando nuestro planeta de diferente índole. La cita comienza de la siguiente manera, dice así: en India, en China, Rusia y las ciudades de América, ahí deja de ser específico, ¿no? Habla de las ciudades de América en general. Miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Fíjense que esto está hablando en tiempo presente, o sea, en sus días. Obviamente que en China, Rusia y la India se moría de hambre la gente en los días de Elena G. de White, pero dice que también en las ciudades de América miles de personas mueren de hambre. Ahora, cuando menciona a India y a China, a mí me llama mucho la atención la mención de estos países. ¿Por qué? Porque India es el país más superpoblado en la actualidad. Y es uno de los países también que más personas pasan hambre, ¿no? Por el solo hecho de ser superpoblado. En India hay 1.400 millones de habitantes. En China también algo cercano a eso. Para que nos hagamos una idea, para que tengamos una dimensión, en los Estados Unidos, que es un país bastante poblado, hay 360 millones de habitantes. ¿Sí? 360 versus 1.300. Obviamente son países superpoblados. Para que nos hagamos una idea, nosotros en Argentina tenemos 40 millones de habitantes, quizá un poco más en estos últimos años, pero 40 millones versus 1.400 millones de habitantes. Estamos hablando de realmente una superpoblación. Estos países sí están superpoblados, no significa de que no haya recursos para todos. Obviamente sabemos que el hambre no es solamente fruto de la superpoblación, sino de la acumulación de recursos por parte de ciertos monopolios. Y también la mención de Rusia en esta cita. ¿Por qué? Porque Rusia justamente se está poniendo en estos últimos días, en estos últimos meses, se está poniendo como un eje para generar una crisis energética a nivel mundial. Obviamente esta es la acusación que hacen los países alineados a la OTAN a Rusia, y Rusia desmiente esta acusación. Sin embargo, esto es lo que está pasando. Está habiendo una crisis energética de la cual se quiere instalar que es culpa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, pero esta primera parte de la cita me llamó la atención porque me recordó algunas noticias recientes. Yo se las voy a poner en pantalla para que ustedes la vean. Una es de New York Times, de Los Angeles Times y también de ABC de España. Dice: la comida escasea y Occidente se replantea las sanciones a Rusia. O sea, fíjense que está empezando a hablar de hambre en relación con Rusia. Lo último, la Unión Europea acusa a Rusia de usar el hambre como arma y después dice: matar de hambre a la población, el arma de guerra con la que Rusia vuelve a azotar Ucrania. ¿Sí? Se acusa a Rusia de generar una crisis energética y también una crisis alimentaria. ¿Sí? Esto es muy interesante con respecto a esta cita que menciona a Rusia, a China y a la India y a los países americanos que van a estar sufriendo un hambre tal que mucha gente dice va a morir de hambre. La cita continúa y dice lo siguiente: los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado. Fíjense que en esta crítica Elena G. de White no está atacando el capitalismo o el libre mercado, sino que está atacando el control del mercado. Personas influyentes que a través de sus recursos y sus influencias logran controlar el mercado. ¿De qué manera controlan el mercado? Compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho más elevados. En relación con la crisis alimentaria, Elena G. White dice que van a haber hombres poderosos
que van a acumular recursos para después hacerlos escasear, los van a vender a un precio muy elevado. Esto también me trajo a la mente una noticia. Vuelvo y repito, todo lo que yo estoy presentando ahora son cuestiones especulativas porque para mí esta cita es enigmática. No la logro comprender, pero probablemente en los próximos meses o en los próximos años empecemos a comprender más la naturaleza de esta cita que está apuntando hacia el tiempo del fin. ¿Qué noticia me hizo la conexión con esta frase de que los hombres adinerados acaparan los recursos para después hacerlos escasear? El año pasado, en el año 2021, salió la noticia de que Bill Gates se había convertido en el mayor propietario de tierras agrícolas en los Estados Unidos. Fíjense que la cita hablaba de los países americanos. En Norteamérica, uno de los mayores propietarios de tierras agrícolas, es decir, productoras de alimentos, es Bill Gates. O sea que Bill Gates ahora tiene la propiedad o la capacidad de hacer escasear los recursos, de generar un hambre. Ustedes tómenlo de esta manera. Yo no estoy hablando de que el hambre sea genuino, de que la crisis sea genuina. Para mí estas crisis son provocadas. El hambre es provocado, la crisis energética es provocada, así como fue provocada la crisis de los últimos 2 años. Ustedes recuerden que fue justamente China, en connivencia con otros organismos, los que provocaron la crisis de los últimos 2 años, que generó también un problema económico, que generó pobreza, que generó desabastecimiento, que generó realmente una crisis humanitaria en muchos países. Fue China, fue el gobierno de China en connivencia con otras organizaciones internacionales, de las cuales personas influyentes y poderosas como Bill Gates formaban parte de estas organizaciones, financiando estas organizaciones, los que provocaron la crisis de los últimos 2 años. Ahora se viene otra crisis energética y probablemente una crisis de hambre, pero todo esto es planificado. Entonces la cita continúa de la siguiente manera y dice así: esto significa hambre para las clases más pobres y dará como resultado una guerra civil. Bueno, esto es lo más enigmático para mí de la cita, porque habla de que esta escasez, este hambre, va a dar como resultado una guerra civil, un levantamiento de las personas, del pueblo, contra sus gobernantes, ¿sí? Esto me llamó mucho la atención. Vamos a poner en orden la cita, ahora la voy a leer de corrido para que se entienda. Dice: en India, China, Rusia y las ciudades de América, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los hombres adinerados, porque tienen el poder, controlan el mercado, compran a precios bajos todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho más elevados. Y luego dice: esto significa hambre para las clases más pobres y dará como resultado una guerra civil. Esta es la cita casi completa, falta un pedacito más que la voy a leer a continuación, pero esto último de esta guerra civil me hizo acordar también a una noticia reciente que fue en el mes de julio del 2022, donde en Sri Lanka hubo un levantamiento de parte del pueblo contra el gobierno. Dice: renuncia el presidente del país tras huir del país ante las protestas masivas. Esto fue publicado por BBC, pero la noticia dio la vuelta al mundo hace unos meses nada más, donde se mostraba la revuelta del pueblo en contra de sus gobernantes por la escasez de combustible, de alimentos, es decir, una crisis realmente económica que estaba provocando hambre, hizo que el pueblo se levante contra sus gobernantes. No una guerra civil, pero sí una rebelión. Es probable que estas crisis generadas, estas crisis energéticas, crisis de salud, crisis alimentaria, generadas por las personas que manejan los recursos en connivencia con los gobernantes, genere una guerra civil en este tiempo final. ¿Es probable que algo así pase? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero esta cita nos da mucho que pensar. ¿Por qué? Porque esta cita termina de esta manera: será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que existe una nación, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, muchos serán purificados y emblanquecidos, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Acá termina la cita, y ustedes conocen este pasaje, es una cita textual de Daniel capítulo 12, que habla acerca del tiempo del fin, en el cual se levanta Miguel, que es el fin de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, el fin del tiempo de gracia. O sea que previo al fin del tiempo de gracia probablemente haya una guerra civil, probablemente haya una crisis
alimentaria, pero la verdad es que yo personalmente no sé de qué manera se va a cumplir esta cita. No sé si esta cita realmente tiene un cumplimiento en este tiempo, pero apunta hacia este tiempo, porque cita Daniel capítulo 12. Así que, vuelvo y repito, esta es una cita enigmática para mí, pero que tiene muchos elementos que estoy viendo en la actualidad. Rusia, China, crisis alimentaria, rebelión, y obviamente es una cita que apunta a justo antes del fin del tiempo de gracia de la historia de la humanidad. Se las voy a dejar a la cita para que ustedes la puedan leer en el original en la descripción de este video. Así que bueno, me gustaría escuchar sus comentarios. Quizás ustedes tengan más información acerca de cómo se aplica esta cita o cómo deberíamos entenderla, o quizá también tengan más información de la actualidad que se corresponda con esta cita para ver su cumplimiento, ¿sí? Pero más allá de eso, a nosotros solamente nos queda esperar y velar a la segunda venida de Cristo, que es nuestra sublime esperanza, obviamente mirando los acontecimientos que no nos generan temor, no nos generan angustia, ni nada por el estilo, sino que nos generan esperanza, porque sabemos que el Rey se acerca, que Cristo está a las puertas, y dentro de no mucho tiempo el pecado, el dolor, el hambre, las injusticias, toda la opresión que está viviendo la humanidad hoy en día se va a terminar, porque Cristo viene pronto. Esta es la nota tónica del mensaje del Evangelio, la segunda venida de Cristo para librarnos de este mundo de dolor y de pecado. Espero que este video les haya gustado, espero sus comentarios acá abajo, suscríbanse, compartan este video con sus amigos y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.